encontrar neoplasias malignas y benignas. Tenemos, dependiendo de la estirpe, dentro de las malignas tenemos el tipo epitelial, como son el hepatocarcinoma, los cholangiocarcinomas, los cistoadenocarcinoma, que es la única variedad de tumoraciones quísticas que pudieran circular quistes hidratídicos y son tumoraciones malignas. Usualmente las tumoraciones malignas las usamos mucho con tumores sólidos, pero en este caso solo el cistoadenocarcinoma es una tumoración quística que es maligna. También tenemos el hepatoblastoma, que es la variedad del hepatocarcinoma, pero en niños. El hepatoblastoma, que es la neoplasia más frecuente en niños. Y tenemos, dentro de los malignos, también vamos a tener tumores de estirpe mesenquimal, ¿no? Como el hemangioma epitelioide, que es muy raro, angiosarcomas, leiomyosarcomas o fibrosarcomas, que dentro de esta variedad también son muy raros. Los más frecuentes son los epiteliales. Y dentro de los benignos vamos a tener también de origen epitelial, como es el adenoma, que estos son los que sí se deben operar usualmente, en varones siempre, en mujeres de más de cuando superan los 5 centímetros, por sus posibilidades de degeneración a tumoraciones malignas o a sangrado. Y dentro de las epiteliales también vamos a tener la hiperplasia nodular focal, y dentro de las mesenquimales los hemangiomas y los amartos. La clase va a estar dirigida fundamentalmente a tumoraciones malignas, que es lo que más llama la atención y es lo que mayormente hay que tener en cuenta su tratamiento. Tenemos en primer lugar lo que es el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma tiene una alta prevalencia en el Asia, ¿no? y en algunas zonas del África. En América del Sur y en nuestro país podría decirse que la incidencia es baja. Sin embargo, eso no es pudiera ser no del todo cierto, puesto que nuestras estadísticas no están muy bien armadas en nuestro país y en muchos lugares de Latinoamérica. Por lo tanto, podría haber una incógnita si realmente estamos dentro de una incidencia baja o no. ¿Qué podemos hablar del hepatocarcinoma y qué podemos saber de esto y cómo podemos de alguna manera prevenirlo o hacer algo o que nos ayude a ver cuál es el grupo de riesgo para estos hepatocarcinomas? Y en primer lugar vamos a tener que todas aquellas enfermedades virales del hígado son las que van a tener mayor predisposición a hacer hepatocarcinoma. Hepatitis B, hepatitis C. Vamos a tener también las hepatopatías por alcohol, la cirrosis que deriva del alcohol, o la hepatitis B o la hepatitis C son grupos de riesgo para hacer más hepatocarcinoma. Y en estas últimas 2 décadas, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo, hemos encontrado lo que es la enfermedad del NASH, ¿no? La esteatohepatitis. Esta esteatohepatitis o se transforma en cirrosis y una vez llegando a cirrosis puede también llevar al hepatocarcinoma, como por sí sola también se ha visto que el NASH por sí solo pudiera producir hepatocarcinoma. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en el 80%, 85% de hepatocarcinomas se presentan en hígados cirróticos y en un 15, un 10% se presentan en hígados no cirróticos. Y dentro de estos hígados no cirróticos, cualquiera de las modalidades de hepatitis, sea por NASH, sea por alcohol, sea por hepatitis B o por hepatitis C. Entonces, tenemos esta guías para evaluación y manejo del hepatocarcinoma muchas, ¿no? Hay la europea, hay la americana, hay la asiática. Dentro de la europea, que esta fue en el 2012, el año pasado hay una nueva actualización de esta, 2018. Sin embargo, para términos de manejo es casi similar, solo varía un poco el manejo en la parte del tratamiento quirúrgico, si el paciente tiene hipertensión portal o no, como que deja un poquito más de posibilidades a algunos pacientes con hipertensión portal. Pero para no confundirlos más allá, porque hay cosas que ya van más allá de especialistas, vamos a utilizar esta guía del 2012 que nos va a ayudar muchísimo para saber el manejo del hepatocarcinoma dependiendo en qué estadio está. Es importante tener en cuenta aquellos que van a ser cirujanos, gastroenterólogos, oncólogos o no lo van a hacer, tener en cuenta siempre de que es importante en estas guías, tanto la europea como la americana o la europea, lo que nos llama la atención es que siempre hay que hacer un screening de hepatocarcinoma, es decir, si usted tiene en su consultorio externo, sea particular, sea público, más adelante, acá en 2 años, ustedes ya comienzan a hacer su seguro o haciendo su internado, tienen pacientes con cirrosis, independientemente de la etiología, o tienen pacientes con hepatitis B, hepatitis C o NASH, estos pacientes tienen que tener un screening, es decir, tienen que recomendarle que cada 6 meses se tiene que hacer una ecografía abdominal. Entonces, ¿por qué? Porque en esta ecografía abdominal vamos a poder ver el hepatocarcinoma probablemente en sus inicios y no esperar hasta que ese hepatocarcinoma llegue a 10, 15, 20, 30 centímetros donde el paciente es totalmente inoperable. Entonces, ¿qué se vio en los diferentes estudios randomizados y el porqué de las recomendaciones de la guía? Es que ecografía abdominal siempre a todo ese tipo de pacientes cada 6 meses, pacientes con factores de hepatitis B, hepatitis C, NASH, cirrosis, independientemente de la causa.
Y también los pacientes en lista de espera de trasplante se debiera hacer la ecografía cada 6 meses. Excepciones, cada 3 a 4 meses, cuando en este seguimiento usted encuentre en la ecografía un nódulo en específico en la ecografía de menos de 1 centímetro. En ese caso hay que tomarle cada 3 o 4 meses a ver si este nódulo crece, no crece y de repente de ahí tomar algún tipo de tomografía. Igualmente, cada 3 meses en el seguimiento post-tratamiento de ese nódulo, por ejemplo, encontrado un nódulo de 2 centímetros en un paciente cirrótico, entonces ustedes dijeron, no, a este paciente hay que darle radiofrecuencia, le dieron radiofrecuencia, entonces ¿cómo controlarlo después? No se puede esperar cada 6 meses, ahí sí se toma como control cada 3 meses o 4 meses durante los primeros 2 años, cuanto menos, y después hay que hacer un poco más espaciado para continuar los controles. ¿Qué pasa cuando uno encuentra un nódulo sospechoso en la ecografía en estos grupos de riesgo? En primer lugar, después de eso hay que tomarles una tomografía. Las tomografías en hígado, ayer comenté algo de esto, se tienen que tomar trifásicas, tienen que tener una fase arterial, una fase venosa y una fase de equilibrio. ¿Okay? Por eso se llaman trifásicas. No solamente es poner tomografía con y sin contraste. En hígado no funciona eso. Tiene que ser tomografía trifásica. Es decir, tenemos una tomografía primero sin contraste y después en las 3 fases que necesitamos. ¿Por qué? Porque los tumores hepáticos, sean estos benignos o malignos, van a tener un comportamiento diferente dependiendo la fase de estudio. La doctora de polo doctora, ¿qué está leyendo? Está escuchando, pero está escuchando y está leyendo otra cosa, una carta enamorado, no sé. Dígame, doctora, ¿qué tipo de tomografías tenemos que tomar a los pacientes cuando usted encuentra un nódulo en el hígado? ¿Cómo se llama la solicitud? ¿Nos hace usted la solicitud de tomografía? ¿Qué tipo de tomografía se debe tomar? No sabe. Entonces escuche la clase con doctora, ¿ok? Bueno, sigamos la clase, perdonando la interrupción. Muy bien, tenemos que tomar esas tomografías trifásicas y en hepatocarcinoma hay un patrón vascular característico de hepatocarcinoma. Uno, que en la fase arterial hay captación de contraste y en la fase portal hay un lavado del contraste o washout. Lo van a encontrar en las literaturas inglesas, ¿no? Washout, es lavado de contraste. Algunos dicen, washout, es lavado de contraste y se acabó. Entonces, si tenemos este patrón vascular, es un patrón vascular característico de hepatocarcinoma. Entonces, si es un paciente cirrótico con un nódulo que capta contraste en la fase arterial y lava en la fase venosa o portal, esto es un hepatocarcinoma, no necesita una biopsia y solamente se va al tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Uno diría, ¿y por qué no necesita una biopsia? Porque un nódulo en un cirrótico, la primera posibilidad y muy importante es un hepatocarcinoma. Segundo, porque la biopsia, al hincar este hígado cirrótico, probablemente sangre y demás complicaciones en el diagnóstico que el tratamiento per se. Entonces ya después sacando el nódulo, que seguramente en el 98% será un hepatocarcinoma y muy raramente podrá ser otro tipo de tumor, estaría bien indicado el tratamiento. Entonces, solamente se necesita tomografía, patrón vascular característico de HCC en cirróticos, diagnóstico de hepatocarcinoma. La clínica en hepatocarcinoma. La clínica realmente depende mucho del tamaño tumoral o si es que el tumor, siendo pequeño, puede estar comprimiendo alguna estructura. Usualmente los tumores de más de 5, 6, 8 centímetros son los que dan sintomatología, no son estos pacientes que vienen ictéricos, pacientes que vienen con ascitis o con circulación colateral. Entonces, yo no sé si algunos de ustedes han visto en gastroenterología, de repente en medicina, cuando han llevado la clase, pacientes que vienen usualmente de la selva, no más de 30 años, totalmente amarillos, con un abdomen asimétrico, una ascitis importante y una circulación colateral importante en el abdomen. Esos pacientes usualmente son pacientes que no se les puede hacer nada, porque el tumor hepático es tan grande que ya no tienen posibilidades ni para trasplante, ni para cirugía, ni para frecuencia. Entonces, cuando este tumor da clínica, ya no se puede hacer nada en la mayoría de los casos. Por eso es importante este screening que se debiera hacer en todos sitios para que pudiéramos detectar al tiempo el tumor. El diagnóstico. El diagnóstico, como hemos comentado hace un momento, solamente el patrón vascular tomográfico en hígados cirróticos y sí vamos a necesitar de biopsia en aquellos pacientes no cirróticos. ¿Por qué? Porque los no cirróticos sí puede ser hepatocarcinoma, puede ser colanocarcinoma, puede ser cualquier tipo de tumor porque no tiene una mayor preferencia a qué pudiera ser. Entonces, en los no cirróticos, sí, tu patrón vascular característico y la biopsia. ¿Okay? En la mayoría de los casos. A veces pudiera haber excepciones de no tomar biopsia, recuerdo, un caso a caso. Para términos de la clase, no cirróticos, patrón vascular, biopsia.
Después de diagnosticar al paciente de hepatocarcinoma, sea este cirrótico o no cirrótico, tenemos que tener el estudio de extensión. ¿Hay metástasis o no hay metástasis? En primer lugar, tenemos de preferencia, si está en un hospital donde hay posibilidad de tomar una resonancia, sería bueno e importante tomar una resonancia magnética igualmente trifásica en el paciente para descubrir otros nódulos. Porque ya se ha visto de que los nódulos de menos de 2 centímetros a veces es un poquito difícil detectarlos con tomografía. Entonces la resonancia sí puede ver nódulos de 2, de 1 centímetro, baja también su sensibilidad y su especificidad, pero es mucho más sensible y mucho más específico la tomografía. Y podría cambiar el estadio, podría cambiar su tratamiento. Una cosa es encontrar un solo nódulo, de repente en el segmento 6, pero ¿qué pasa si no vistes un nódulo que estaba en el segmento 5? Entonces de repente debías haber hecho una bisegmentectomía y no solamente una segmentectomía del 6, que al final no le serviría de nada porque no encontraste esa imagen de manera preoperatoria. Y en segundo lugar, lo que hay que ver es tomografía de tórax para ver problemas pulmonares y gamografía ósea, que algunos reservan la gamografía ósea en pacientes que de repente tienen sintomatología de dolores óseos, o de repente también cuando son tumores muy grandes o cuando son tumores muy pequeños con una alfa-fetoproteína demasiado elevada, ¿no? Por ejemplo, un nódulo de 2 centímetros y una alfa-fetoproteína en 300.000. Entonces llama mucho la atención que un nódulo muy pequeño pudiera dar tanto alfa-fetoproteína. Entonces en esos casos es mejor estudiar con gamografía ósea a veces que no hay metástasis ósea. Para los sistemas de estadificación del hepatocarcinoma, muchos en el mundo. Hay la clasificación del SLC, hay el TNM, hay el CUP, hay el Tokio, hay diferentes, el OCUD, el TNM, en fin, todas estas y hasta más deben haber, ¿no? Pero de todas ellas, el sistema de estadificación, no perfecto porque tiene sus imperfecciones y tiene quienes no les gusta mucho la clasificación, pero cuanto menos la mayoría de guías, sobre todo más las europeas, pero cuanto menos la mayoría de guías les ayuda a poder, no diagnosticar, sino una vez diagnosticado, poder saber qué tipo de manejo se le va a dar al paciente. Esta clasificación es la BCLC, que es la Barcelona Clinic Liver Cancer. El grupo de Barcelona, en Barcelona existe el Hospital Clínic, que es uno de los hospitales que más ha estudiado sobre el tema de hepatocarcinoma, y de ahí que estudiaron para poder llevar este tipo de clasificación y poder saber cómo manejamos hepatocarcinoma en hígados cirróticos. Ojo, esto es solamente hepatocarcinoma en hígados cirróticos, porque en no cirróticos la mayoría se operan. En los no cirróticos sí hay que ver algunas variaciones. Entonces, este BCLC, digamos, entre todas las clasificaciones en el mundo, es la que más te puede ayudar a poder dar un tipo de manejo. Toma en consideración 3 aspectos. Uno es el SHAI, porque no es lo mismo tratar un paciente cirrótico SHAI-A, SHAI-B o SHAI-C. La funcionalidad hepática es diferente. Y esto me refiero a que cuando vamos a sacar una parte del hígado, sea con radiofrecuencia, sea con cirugía, un paciente SHAI-A seguro se comportará igual que uno cirrótico y podemos sacar un volumen importante de repente, pero en uno cirrótico SHAI-B seguro no podremos hacer una segmentectomía, ni siquiera una resección atípica, por la funcionalidad misma del hígado. Hay insuficiencia hepática al día siguiente y moriría el paciente, y eso no queremos. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta algo de las características del TNM, en lo que me refiero al tamaño del tumor, qué tanto compromete, si hay metástasis o no, si hay compromiso vascular, y tenemos en cuenta lo que es el ECOG, que es muy similar al Karnofsky, lo que tiene que ver mucho con el perfil biofísico del paciente, ¿no? Y el ECOG va desde cero, aquel paciente asintomático, con actividad normal, como cualquiera uno de nosotros, y después va haciendo uno cuando ya es sintomático, pero ambulatorio, y va perdiendo la funcionalidad del paciente conforme el ECOG se va haciendo hasta 5, obviamente es un paciente fallecido, ¿no? El ECOG 4 es un paciente que está vivo, pero está en cama totalmente por todas las comorbilidades que tiene de la misma o las descompensaciones que tiene la cirrosis. Entonces, estos 3 puntos tomen en consideración este BCLC, y de ahí que nos viene todo este cuadro que parece, cuando uno lo mira, parece muy complicado, pero cuando uno lo comienza a leer y analizar bien, no es tan complicado como parece. Muy bien, entonces esta BCLC divide el manejo del hepatocelular o los estadios del carcinoma hepatocelular en cirróticos en 5 estadios. Uno, que es el estadio muy temprano, 0, el estadio temprano A, el estadio intermedio B, el estadio avanzado C y el estadio terminal o D. El estadio muy temprano, o 0, es aquel hepatocarcinoma de menos de 2 centímetros, SHAI-A, un ECOG 0. Paciente asintomático que no se descompensa por el tema de la cirrosis.
Y en primer lugar se va a ver lo siguiente: este paciente es potencial candidato a trasplante. Cuando se pregunta esto es cuando si el paciente para trasplante hepático en nuestro país el límite de edad es 65 años, ¿ok? Más de 65 años no se hace trasplante. De repente, estudiando el caso, pudiera haber alguna rara excepción, pero en términos generales hasta 65 años y no más. Entonces, si viene un paciente con este estadio muy temprano y tiene, por ejemplo, 70 años, entonces ya no estaría candidato para trasplante. Cuando hablo igualmente de candidato para trasplante, igualmente de repente tiene algunas otras comorbilidades importantes. Despierta a la doctora que está a tu costado. Doctora, disculpe que la haya despertado. ¿Me podría explicar qué es el BCLC? Que no entendí mucho. Creo que me quedo. Ya, póngase sentada derecha. No tienen 5 años ni 8 años, por favor, doctora. El doctor que está atrás también está quedando dormido y la doctora que está acostada igual también está igual dormida. Entonces está soñando como no sé con quién. No sé, pero que estaba seguramente echada. Ponte derecha y escucha la clase. Okay. Parece que estuviera en un nido, en una universidad. Bueno, entonces aquellos pacientes que sí son potenciales para trasplante, o sea, tenemos dos, o sea, unos que no son potenciales para trasplante, un paciente de 70 años, ya tenemos un nódulo temprano, pero es un paciente de mucha edad y no puede ser ameritado de candidato a una trasplante. Entonces, si no, este paciente va a algo que se llama ablación. ¿Qué es la ablación? La ablación es esto. Hay dos, o sea, la ablación es prácticamente quemar la lesión, o con alcohol o con algo que se llama radiofrecuencia, ¿ok? Y cuando se quema con alcohol, lo que se va a hacer es el radiólogo intervencionista, y conversamos mucho del radiólogo intervencionista, que es muy amigo de nosotros los cirujanos. ¿Por qué? Porque nos soluciona muchas cosas de una forma mínimamente invasiva. Entonces, ¿qué sucede? El radiólogo intervencionista lo que hace, pone su ecógrafo, pone anestesia, lo sedan al paciente, porque si le duele, le puede doler al paciente, lo sedan al paciente bastante, y lo que se hace es colocar una aguja, un catéter, como este de acá. Se coloca el catéter donde está el nódulo, ¿no? Y lo que se hace es alcoholizar. Cuando sucede eso se llama PEI, que es la inyección de etanol percutáneo. Son varias sesiones, se termina quemando fundamentalmente la lesión por esta sustancia que es el alcohol, ¿no? Prácticamente necrosa la lesión, más que quemar la necrosa la lesión. Entonces esto funciona mucho y da iguales resultados incluso que la cirugía en los pacientes cirróticos cuando son nódulos de menos de 2 centímetros. Igualmente, la radiofrecuencia va a ser exactamente lo mismo por vía percutánea y ecográfica, y se coloca una aguja que va a emitir un calor de más de 100 grados y va a ser igualmente el mismo tema de la necrosis. Esto va a ser más rápido, de repente 1 o 2 sesiones no más. Esta se va a demorar un poco más, 5 sesiones, 6 sesiones, entonces por eso se prefiere más la radiofrecuencia que el PEI, pero esto es obviamente mucho más costoso y no todos los hospitales tenemos la radiofrecuencia. Y en el caso, y lo que tiene a favor también la radiofrecuencia, es que los tumores de 2 a 3 centímetros también incluso el tratamiento puede ser bastante bueno en comparación incluso al PEI, y dar resultados casi similares a una cirugía. Entonces, estamos acá con este paciente con tumor de 2 centímetros, Shaila, perfil 0, pero que ya no puede ser candidato a trasplante por la edad o por el motivo que fuese, y entonces el paciente va a ablación, PEI o radiofrecuencia. Pero hay otros que pueden ser candidatos a trasplante, entonces se van al siguiente tratamiento que justamente coincide con el estadio temprano. Y el estadio temprano es un nódulo único o son 3 nódulos a lo mucho 3 centímetros, o sea, menor o igual a 3 nódulos, menores o iguales a 3 centímetros. Si es un tumor único y usualmente menos de 5 centímetros, puede ser un poco más, ¿qué se ve? Se ve si el paciente tiene hipertensión portal, ¿no? Y de ahí la pregunta, ¿no? ¿Cuándo sabemos que el paciente tiene hipertensión portal? La doctora de Fucsia, que le gusta escuchar la clase bien atentamente. Doctora, signos de hipertensión portal. No te escucho. Ya, ¿qué más? ¿Cómo? No te escucho. Varias esofágicas. El doctor que está delante de ella. Disculpen, es que no tengo la lista, por eso no estoy llamando así. ¿Qué más, doctor? Nada. La doctora que está delante del doctor. ¿Qué otros síntomas o signos? Encefalopatía. No necesariamente. Hipertensión portal no va con encefalopatía. Ascitis.
¿Qué más? El doctor que está adelante. Sí, usted, doctor. Yo, sí. ¿Qué más? Asitis, varices esofágicas, circulación por la mirada, ¿algo más? ¿Ah? No, porque la infección yugular va con ICC. Hay que estudiar de semiología. El doctor que está adelante. Suros, página, no se pide. Sí, doctor. Que sí, tú. ¿Qué más? Por las varices, claro, también. ¿Qué más? La doctora que está adelante. Doctora Calle. Colateral, asitis, esofágica Y plaquetopenia, ¿no es cierto? Y plaquetopenia. Entonces, tenemos que ver si hay hipertensión portal o no. Las guías europeas, las guías que dieron en Barcelona, que ahorita tienen problemas en Barcelona, ¿no? Pero las guías que dieron en Barcelona, cuando estaban bien, no querían independencia, ellos hablan de una gradiente de presión. O sea, ellos por radiología intervencionista meten un catéter, por vena yugular y miden las presiones en relación de la cava con la porta. Si esta gradiente de presión es mayor de 10, esa gradiente de presión portal es mayor de 10 milímetros de mercurio, tiene un signo de hipertensión portal evidente, y estos pacientes no se hace resección porque puede llevar una insuficiencia hepática y estos pacientes van para trasplante. En el Perú y en Latinoamérica somos pobres, no tenemos esa gradiente de presión. Entonces lo único que nos queda, en Asia por ejemplo hay lo que es el verde de indocianina, que les ayuda a ver la funcionalidad hepática. Con el verde de indocianina nosotros tampoco tenemos eso, somos pobres. Entonces lo que tenemos que hacer es cuestión clínica. La cuestión clínica es ver si el paciente no tiene asitis, que el paciente no tenga varices esofágicas, que el paciente no tenga plaquetopenia puede tener, pero máximo 100.000. Si tiene menos de 100.000 lo considera como parte de una gradiente de hipertensión portal importante. Bilirrubinas deben estar normales, 1, 1.5 a lo más, no más. Si es más, esto está indicando de que hay un tema de hipertensión portal. Entonces, si no tenemos esa hipertensión portal, no hay asitis, no hay las plaquetas están en más de 100.000, la bilirrubina está en 1, el paciente va a resección hepática. ¿Ok? Va a resección hepática. Si el paciente tiene una gradiente de presión de más de 10 milímetros de mercurio, en Europa, nosotros, tiene hipertensión portal con cualquiera de los signos clínicos que hemos mencionado, ese paciente se va a evaluar si tiene enfermedades o comorbilidades asociadas, llámese POC severo, llámese ICC descompensada, llámese cualquier insuficiencia renal recurrente crónica descompensada, en fin. Entonces, si tiene enfermedades o comorbilidades asociadas que imposibilita al paciente entrar a un trasplante, con lo que significa una cirugía de trasplante, si no tiene comorbilidades, el paciente va al trasplante siempre y cuando el tumor único sea de 5 centímetros o menos. Si es de más, no se puede hacer mucho. Si tiene enfermedades o comorbilidades importantes, entonces este paciente, por ejemplo, no tiene todo esto que estamos comentando, hipertensión portal, nódulo, de repente puede ser de 5 centímetros, hipertensión portal, pero el paciente tiene un ICC 4, tiene un EPOC severo, entonces el paciente no va a aguantar un trasplante y este paciente va a lo que es ablación. ¿Qué pasa en este mismo estadio de Shaila con perfil biofísico 0, pero que no es un nódulo, sino son 2 o 3 nódulos? Máximo 3 nódulos de menos de 3 centímetros, se va nuevamente acá. Enfermedades asociadas de comorbilidad importante, si no hay comorbilidades importantes, se va al trasplante. Si hay comorbilidades importantes, se va a la ablación. Hasta aquí, todo lo que hemos hablado hasta aquí, ablación, cirugía o trasplante. El tratamiento de sobrevida a 5 años, estamos hablando de más del 50-70% de sobrevida a 5 años. Pero cuando ya caemos en estos estadios donde no se puede hacer mucho, la sobrevida realmente es muy poca. A lo mucho unos meses más. Si normalmente iba a vivir 1 año, pues vivirá 1 año y medio o 2 años y no más. Entonces, estamos después en lo que viene a ser el estadio intermedio, y son esos estadios que son multinodulares, más de 3 nódulos o de más de 3 centímetros, grandes, tumores muy grandes, Shaila o B, que incluso pueden ser asintomáticos, pero estos pacientes ya no pueden ser tributarios de tratamiento casi curativos y tienen que ir a lo que se llama quimioembolización o TACE. Las siglas de TACE significa quimioembolización arterial. ¿Y qué cosa es? Pues colocar un catéter por vía femoral, llegando a la aorta. ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco, doctor? Ni idea, doctora.
Tú sí sabes. La hepática común, coronaria estomática y esplénica. Ok, entonces por la revisión que voy a hacer en la aorta, no voy a la aorta, tronco celíaco, arteria hepática, voy y localizo dónde está la lesión y la embolizo. La embolizo, le pongo un plaque, y además una sustancia de quimioterapia para que esto algo le ayude a reducir el tumor y algo de manera paliativa le ayude. El problema es que no se logra con tal de expulsarlo todo y por lo tanto vuelve a salir, sigue avanzando esta lesión, trata de en algo aguantar un poco el crecimiento tumoral. Tratamiento netamente paliativo. El estadio C es cuando hay una invasión de la porta, sea de la porta principal, sea de la derecha, sea de la izquierda, hay diseminación extrahepática, ¿no? Tomografía de tórax, hay metástasis pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces Shaila B ya comienzan a ser pacientes sintomáticos y este paciente ni siquiera la tasa. Paciente solamente tributario de sorafenib o sus derivados, porque hoy hay sorafenib y toda una serie de cadenas de sorafenib o derivados de sorafenib, pero realmente la sobrevida no es muy. Y peor aún, aquel estadio terminal con Shaila C, donde ya están descompensados y donde solamente se le dan medidas paliativas porque no se puede hacer más. Entonces el pronóstico de vida que hemos hablado hace un momento, cuando estás en un estadio muy temprano, donde das radiofrecuencia, la sobrevida va por encima de 70 al 90% a 5 años. Cuando ya estás en el estadio A, o sea, un tumor único, o máximo 3 tumores de menos de 3 centímetros, tenemos de que si va a cirugía, trasplante o ablación, la sobrevida va por encima de 50, 70% a 5 años, pero ya con el estadio es intermedio, tumores muy grandes, multinodulares, y solamente su alternativa es del TASE, la historia natural va a ser vivir 16 meses, o sea, sin ningún tratamiento, 16 meses en promedio, y si le das el TASE solamente llegas a 20 meses. En las mejores series puedes llegar a 24 o 26 meses, pero realmente no le cambia mucho la historia natural. Si es un estadio avanzado, o sea, ya es un tumor que está comprometiendo, hay metástasis, hay un compromiso de porta principal, en estos pacientes que solamente les queda dar sorafenib, de 4 a 8 meses que vivirían, solamente le aumentan la sobrevida 6 a 12 meses, o sea, casi nada. Y estadio terminal, ni que decir, pacientes que no tienen ni siquiera tratamiento que se les pueda dar, solamente un soporte. Entonces es importante encontrar a los pacientes tanto en el estadio temprano como muy temprano, porque la sobrevida va a ser muy diferente. Esta radiofrecuencia, así como se puede hacer por vía percutánea, también lo podemos hacer por vía laparoscópica. En algunos casos lo tenemos que hacer cuando de repente el radiólogo está muy posterior, tiene que pasar el diafragma, o tiene muy pegado una víscera hueca, de repente el estómago está pegado, entonces puedes quemarlo, con la laparoscopía puedes apartar el estómago y quemar la lesión. Entonces en esos casos se puede hacer por laparoscopía, tenemos que contar con un traductor de ecografía laparoscópico, se ubica la lesión, y lo que es colocar la aguja y quemar la lesión bajo guía ecográfica, ¿no? En lugar de hacerlo por vía percutánea, se hace por vía laparoscópica o anestesia general. Es una opción. En relación a la cirugía, ¿no? En relación a la cirugía en cirugía hepática hemos comentado que no cirrótico siempre que dejes cuánto de volumen residual mínimo, 20% en hígado no cirrótico y que sin quimio y sin nada, ¿no es cierto? Si es un hígado cirrótico, ¿Child A, Child B o Child C? Child A solamente. Child B y Child C no les pueden quitar hígado, no se puede hacer eso. Entonces solamente si es un Child A, no sin hipertensión portal, le puedes dejar un 40% del remanente hepático, ¿ok? Entonces, recesión hepática solamente en hígados no cirróticos y en cirróticos con función hepática conservada, y a eso me refiero cuando hablo de función hepática conservada sin hipertensión portal. Entonces, una bilirrubina normal, una gradiente, si la pudiéramos medir de menos de 10 milímetros de mercurio, una gradiente portal y plaquetas de más de 100.000, ¿no? Entonces, evidentemente son pacientes que no tienen ascitis, que no tienen variedades esofágicas, ¿no? Que no tienen ninguna sintomatología evidente de hipertensión portal. Entonces, en esos pacientes sí pudieras hacer la resección hepática Shaila sin hipertensión portal, dejando cuanto menos un 40% del remanente hepático, ¿no? Y en no cirróticos, bueno, las resecciones en hepatocarcinoma, lo recomendado son hacer resecciones anatómicas. ¿Qué es una resección anatómica, doctor? Ya han llevado, sí, técnico operatorio. ¿Han aprobado? Sí, la doctora que está atrás. Doctora, no. Resecciones anatómicas. ¿Qué son las resecciones anatómicas en hígado y qué son resecciones no anatómicas? Nada, la doctora que está a su costado. Yo sí. Ya, sí.
resección sacamos una parte del hígado. Pero como dices, esa es resección anatómica y esa es no anatómica. Segmental. ¿Y la no anatómica? Como se te ocurre. No, no es así. Lo que quieras. Doctor, ¿usted qué dice? Debe ser la anatómica debe ser resección por los lóbulos. ¿Y la no anatómica? Ya, la anatómica es siguiendo los segmentos, ¿no es cierto? Revisión anatómica de segmentos, todo lo que han visto de la clasificación de Brisbane, ¿no? Segmentectomía del 6, segmentectomía del 3, bueno, lo que fuese. Y las no anatómicas son aquellas que son resecciones atípicas, es decir, solamente resecan el nódulo y dejan a lo mucho 1 centímetro o 2 centímetros del margen. Y esto es recomendado, por ejemplo, en metástasis hepáticas. O sea, en metástasis hepáticas sí se puede hacer resecciones no anatómicas, porque se ha descubierto de que se puede hacer aurato más parénquima y la sobrevida es igual, y la recurrencia es igual. Pero en hepatocarcinoma sí hay que conservar por algún motivo de su vascularización que es propia de la arteria hepática, hay que seguir siempre el segmento. Si uno no sigue el segmento, hace recurrencia en el borde que dejaste. Entonces, en hepatocarcinoma, la resección hepática tiene que ser anatómica. Con todo lo que ustedes ya conversaron en la clase del doctor Horacio, ya deben saber eso de memoria. Muy bien, para la resección hepática en hepatocarcinoma tenemos que tener en cuenta el volumen residual funcional, que hace un momento ustedes ya lo saben, incluso tomando la volumetría hepática que se hace por tomografía, hay que valorar la función hepática, ¿no? Si es un Child C ya no puedes hacer resección hepática, si es un Child A, es una hipertensión portal sí. Hay que ver que no haya metástasis extrahepática, si hay metástasis extrahepática ya no puedes hacer resecciones. Ver que no haya trombo tumoral en vena cava principal o porta principal igualmente, porque ya estaríamos hablando de un estadio más avanzado, o sea, intermedio. Y el estado general del paciente, ¿no? Que más allá de la edad determina mucho las comorbilidades que tenga, ¿no? Paciente con ICC severo y ICC4, pues evidentemente el paciente no va a poder ir a una resección hepática seguramente. Tendremos que hacer algo más parecido. Entonces, como hace un rato, volumetría hepática que se hace por tomografía, hay un software especial para hacer volumetría, somos pobres también en el Perú y muchos de los hospitales solamente se trata de dibujar y se va dibujando y se busca un volumen, ¿no? En algunos creo que solo en Resomasa, creo que 2 centros por ahí sí hay el software. Muy bien, pero bueno, en temas puntuales intentamos hacer una volumetría en todo caso. Entonces esa volumetría se tiene que hacer y hemos dicho de que podemos hacer la resección hepática y dejar un remanente de más del 20% en un hígado normal y más del 40% en un hígado cirrótico, Shaila, sin hipertensión portal. ¿Qué pasa cuando no podemos lograr eso? Y eso también lo han visto en técnico operatorio. Tenemos que hacer una embolización de la porta donde está el tumor, ¿no? ¿Con qué intención? ¿Con la intención de matar el tumor? No, con la intención de hipertrofiar el lado contralateral y hacer que el volumen residual funcional sea más del 20% en un hígado normal o más del 40% en un hígado cirrótico Shaila sin hipertensión portal. Y también más del 30% si en algún momento ha tenido alguna quimioterapia asociada. Después de hacer esa embolización, uno espera 3 a 4 semanas, vuelves a hacer tu tomografía, vuelves a pedirle volumetría, si se logra el volumen, y ahí recién va a resección hepática. Importante y mandatoria, sea por cirugía abierta, como hemos sacado, sea por cirugía laparoscópica, si la resección hepática la vas a hacer por vía laparoscópica o si la resección hepática la vas a hacer por vía abierta, debes contar siempre con un ecógrafo. ¿Por qué? Porque tanto tomografía y resonancia siempre va a tener un margen de que a veces no puede haber algunos nódulos de ciertos tamaños, sobre todo de menos 2 centímetros, menos 1 centímetro. Entonces a veces te puedes entrar con la intención, por ejemplo, de hacer una hepatectomía derecha, y cuando estás en sala de operaciones haces una ecografía y resulta que hay un montón de nódulos en el hígado izquierdo y ya no puedes hacer nada. O de repente tienes que aumentar tu resección hepática. Entonces se ha visto que en un 10%, incluso en algunas áreas hasta un 15%, el ecógrafo intraoperatorio te cambia la decisión quirúrgica en el intraoperatorio. Por eso es importante que en cirugía hepática se tenga ecografía y por lo tanto el cirujano tenga que saber de ecografía. Si no sabe ecografía, opere otra cosa. La oclusión vascular o la maniobra de Pringle. Esta oclusión vascular o maniobra de Pringle te va a ayudar. El hígado, si ustedes han visto sus conejitos, ¿no es cierto? El hígado es como un flancito, ¿no? Parece un flan. Uno le pone una pinza o corta y se hace así, todo se hace feo, ¿no es cierto? Una vez le dije a un doctor que hiciera una laceración en el hígado para hacer el punto en U y se hizo una hepatectomía, pero mató al hígado. Entonces es muy débil, es muy endeble. Menos mal que no fue en esta rotación, fue la rotación pasada. Se salva.
Entonces, el hígado tiende mucho a sangrar y es por eso de que durante muchos años se tenía miedo mucho a operar el hígado. Y en el tiempo se fue ideando obviamente una serie de aparatos, que nos ayuda a hacer la resección hepática y la coagulación de la misma. Pero ya desde hace muchos años atrás se ideó esta maniobra de Pringle. Entonces esta maniobra de Pringle lo que va a hacer es el hígado, que es el pedículo hepático, lo que hace es abrir el aumento menor, el gastrohepático. Si uno abre el gastrohepático, uno puede pasar su dedo por debajo del pedículo hepático, llega por el hiato de Whitney a la transcavidad de los epiplones, y entonces usted puede poner una cintilla o puede poner un clamp para poder clampar todo el pedículo cuando de repente cuando usted comienza la transección comienza a sangrar un poco más de la cuenta. Debiera sangrar muy poco o nada de lo posible, pero cuando comienza a sangrar un poquito más de la cuenta para tratar de hallar y poner los puntos o poner de repente a hacer una mayor hemostasia con algún tipo de los aparatos que vamos a comentar a continuación. Entonces necesitamos parar, o si no comienza a desangrarse el paciente y el hígado tiene la particularidad que en menos de 2 minutos, si no lo controlas, se te puede salir 500 centímetros cúbicos de sangre. Entonces eso no queremos. Entonces hacemos esta maniobra de Pringle que nos ayuda mucho cuando el hígado está un poquito sangroso, cuando son hígados muy esteatóxicos o hígados cirróticos. Entonces esta maniobra de Pringle consiste en clampaje de 15 minutos y lo desclampas 5 minutos. Entonces, en ese juego uno te puede ayudar para poder hacer un mejor control de la hemostasia durante la resección hepática. A veces necesitamos de la maniobra de Pringle, a veces no la necesitamos, pero cuando la necesitamos tenemos que saberlo hacer. En un hígado sano podemos hacer incluso en hígado sano se habla de que puedes colocar esta pieza hasta por 1 hora y no pasa nada, no hay mucha isquemia, digamos, ¿no? Manera intermitente puedes hacer esto de 15 minutos clamparlo y 5 minutos desclamparlo y estando así máximo 2 horas, ¿no? Porque si haces ya más tiempo, si ya comienza a haber un isquemia importante del hígado y con esto pues se llevan las transaminasas y eso es una hepatitis isquémica y lo que estás operando algo lo malogras más al pobre paciente. Entonces, dependiendo igualmente, los cirróticos van a aguantar mucho menos esto, pero se puede dar de manera intermitente máximo 1 hora, ¿no? Si en el hígado sano 2 horas, de esta manera de 15, 5 minutos, 15, 5, en el cirrótico máximo 1 hora. Y bueno, como he comentado hace un si respetas esto, pues obviamente no va a haber repercusión en hacer hepatitis isquémica y hacer mayor daño al paciente. Transecciones hepáticas se pueden hacer hoy con algo que se llama esto que es el CUSA, que es un disector endoscópico ultrasónico que por ultrasonido lo que hace es prácticamente va cortando todas las células del parénquima y no puede cortar todo lo que tenga que ver con colágeno. Entonces quiere decir que despule todo lo que viene a ser el flancito del hígado, pero no logra romper los ductos biliares o los vasos arteriales o portales, y por lo tanto uno lo ve y comienza a tallar esos vasos para poder poner clip o ligadura y poder cortar. ¿Por qué necesitamos eso? Porque ustedes ven en todos los órganos, el estómago, el páncreas, el intestino, todos pueden ustedes ver a simple vista su irrigación vascular. En el hígado no, porque tenemos todo ese parénquima que no nos deja ver. Entonces nos ayuda el ecógrafo y nos ayuda este tipo de disectores ultrasónicos como es el CUSA. Hay otro disector que también es ¿cómo se llama? Hay otro que es también disector endoscópico, pero no con calor, como es el CUSA. Hay otro que es el hidrojet, que es con agua, ¿no? Pero igual, el mismo principio tiene. Tenemos coaguladores bipolares como el Aquamantis. Este Aquamantis no llegaba al país, pero utilizamos otro tipo de anticoaguladores un poquito más baratos, pero que nos ayudan algo. Igualmente, ¿no? Tenemos bipolares, tenemos CUSA, como hemos comentado hace un momento, algunos hospitales o algunas clínicas tienen argón. Tanto si tienes para cirugía abierta y lo haces por cirugía abierta, debes tener todo el instrumental para cirugía abierta, y para la laparoscópica, si lo quieres hacer igualmente, debes tener todo el instrumental. Si no lo tienes, mejor no lo hagas. Si tienes estas guías, ayer vieron como una guía plum, el pedículo portal plum, la suprahepática izquierda, ¿no es cierto? Esas guías vasculares muy buenas realmente porque te ayudan a abreviar el tiempo quirúrgico. Y el otro punto que hay que tener en consideración en una resección hepática, en hepatocarcinoma, en cualquier cosa, ahora soy feliz. Hay que tener en cuenta el estado general del paciente. O sea, el paciente, si tú no ves al paciente como un contexto y solamente lo ves netamente operatorio, o sea, ves solamente en realidad solo cirugía, ya ves el tumor en la tomografía, entonces hay hepatectomía, la volumetría se le da todo, ya es paciente hepatectomía derecha.
pero no tomas en cuenta sus comorbilidades, puedes hacer la mejor hepatectomía del mundo, pero tu paciente se te muere en el intra o en el postoperatorio. Entonces, por eso es importante que las comorbilidades sean estudiadas y ver si se pueden compensar o no. Si se pueden compensar y se tiene riesgo quirúrgico aceptable, se habla con la familia y se opera el paciente. Pero si el paciente no tiene los riesgos aceptables y tiene muchas comorbilidades, es mejor darle un tratamiento más paliativo que le pueda hacer vivir un poquito más, no tanto como una resección, pero cuanto menos que no lo vas a matar en el intro o en el postoperatorio porque le va a hacer una cirugía por muy brillante que pudiera hacer usted como cirujano. Bueno, la laparoscópica iguales resultados que cirugía abierta, siempre y cuando se tenga todo el material, la logística y el entrenamiento para hacerlo. La mortalidad perioperatoria, si se siguen todos los preceptos en cirróticos, no llega más de 2 a 3% en las últimas 2 décadas en el mundo. La transfusión de sangre es menos del 10%. Hoy por hoy no se está transfundiendo mucho en estos pacientes porque el sangrado cada vez es muy menos, se puede controlar. La sobrevida, como hemos mencionado, dependiendo de las series, por encima del 50% a 5 años. El problema de la resección hepática en hepatocarcinoma, si bien es cierto la sobrevida puede ser más de 50, 70%, 80% a 5 años, sin embargo la sobrevida libre de enfermedad sí es menos. ¿A qué me refiero? Que aquellos pacientes que se resecan por hepatocarcinoma, la recurrencia al año va a ser del 20%, a 3 años del 50% y a 5 años del 75%. Entonces, el problema en estos pacientes es la sobrevida libre de enfermedad, que hay que tenerlo en consideración, pero lamentablemente es lo que tenemos. Cuando sucede esta recurrencia, tenemos que reevaluarlo y tratarlo según el BCLC, en el caso que sea un hígado cirrótico, y si es un no cirrótico, ver si se puede hacer una resección, de repente, dependiendo cuánto volumen le va a quedar, ¿no? Es importante, por eso que después de la cirugía, como mencionamos hace un momento, el seguimiento se tiene que hacer con tomografía o resonancia trifásica cada 3 meses, los primeros 2 años, y de ahí cada 6 meses hasta el último día de sus días de ese paciente, ¿no? Para justamente encontrar la recurrencia a tiempo. Porque si usted lo va a operar hoy y se olvidó del paciente hasta después de 3 años, lo va a encontrar con un tumor grande, inoperable, por gusto se operó el pobre paciente. El trasplante hepático. El trasplante hepático, hay una cirugía en el receptor y una cirugía en el donante. El donante es el que obviamente tiene la muerte encefálica, ya se murió, sacan los órganos, sacan el hígado, y en el receptor hay que hacer, tiene 2 tiempos quirúrgicos del receptor. La hepatectomía, sacar el hígado enfermo, el hígado cirrótico con hepatocarcinoma, y el segundo tiempo es el implante de ese injerto, de ese hígado de donante al receptor. Y para eso hubieron una época donde se sacaba el hígado con todo y cava, y era la hepatectomía clásica. O sea, era muy sencillo porque cortabas la arteria, porta, vía biliar, pum, sacabas de la cava superior, de la cava infrahepática, sacabas el hígado con todo y cava, y para esto lo difícil, si bien es cierto era muy sencillo la parte quirúrgica, bueno, sencillo dentro de la complejidad, sin embargo teníamos que poner al paciente en bypass venovenoso. ¿Por qué? Porque al cortar la circulación y acá no tienes retorno venoso, entonces tienes que sacar circulación venosa, femoral y de mesentérica, para poder llevarlo a la basílica o al axilar y poder llevar nuevamente el retorno venoso y poder algo estabilizar. Pero obviamente era muy tedioso todo eso, había un tema mucho de trombosis, había que anticoagular al paciente, era muy pesado el manejo del paciente en el intraoperatorio porque no todo es cirugía, la cirugía es una parte, la otra parte es cómo mantienes al paciente en el intraoperatorio. Entonces después Kalne inventa lo que es la hepatectomía PIVA, que consiste en dejar la cava del receptor en su sitio y liberar todo el hígado de toda la parte posterior, sobre todo de los venitas que van al segmento 1, un poquito más tedioso, un poquito más difícil desde el punto de vista quirúrgico, pero obviamente que sí se puede. Entonces lo que se hace igual, también se corta vena, arteria y conducto, pero se libera toda la cava. Entonces ustedes ven acá, este es un hígado cirrótico que han liberado todo el caudado, todo el hígado, se ve la cava totalmente limpia y solamente está cogida de las suprahepáticas, la parte del hígado, ¿no? Lo que se hace es colocar un clamp, se saca el hígado enfermo, y lo que se hace entre las 3 suprahepáticas, se cortan los puentes para tener una boca y para poder empatarlo con la cava del hígado del injerto. En el implante hepático, solamente para que tengan en consideración, primero se hace la anastomosis de esa boca que has hecho entre las suprahepáticas de tu receptor con la cava del injerto. Después de eso haces la anastomosis de la porta y después haces la anastomosis de la arteria.
después de sacarla, después de hacer la anastomosis de la cava, de las suprahepáticas y de la porta, nuevamente hay una repercusión del órgano, el órgano comienza a tener nuevamente sangre y se hace después la anastomosis de la arteria y finalmente la anastomosis del ducto biliar, ¿no? Eso, solamente para que tengan una idea de cómo es el trasplante, porque obviamente es mucho más complejo y no es necesario que ustedes lo sepan, pero sí tener una idea. El problema del trasplante hepático en hepatocarcinoma es los donantes. La escasez de donantes aquí en el país, aún peor, en otros lugares también es difícil. Y entonces, ¿qué pasa? De que si el paciente espera mucho, progresa la enfermedad y lo mismo, ¿no? Este es una literatura que le guste saber sobre el tema de trasplante en hepatocarcinoma, les recomiendo, es una de las mejores, creo que una de las mejores actualizaciones del 2002, hay otras más, pero es un consenso muy interesante, aquel que quiera leerlo si quiere leerlo. Muy bien, entonces, pero para el trasplante hay ciertos criterios. Entonces, para sobrevida, para ver el tema de recurrencia y todo esto. ¿Y cuáles son los criterios? Los criterios son los criterios de Milán, ¿no es cierto? Milán es una ciudad en Italia, van a decir, ¿no? Milán es un club de fútbol. Pero Milán existe también en los criterios de Milán para saber si el paciente va o no va a trasplante. Entonces, paciente cirrótico, con hipertensión portal, sin metástasis extrahepática, con nódulo máximo único de 5 centímetros o a lo mucho 3 nódulos de menos de 3 centímetros, este paciente cumple los criterios de Milán. ¿Qué pasa cuando cumple los criterios de Milán y este paciente va a trasplante? Se ve que la mortalidad perioperatoria es muy baja. La sobrevida a 5 años más del 70% y la recurrencia de menos del 10%. Entonces, obviamente, el tratamiento del trasplante da mejores resultados a largo plazo que la cirugía per se, ¿no? Lamentablemente tenemos el problema de que los hígados son muy escasos. El seguimiento, lo que les comenté hace un momento, el seguimiento se debe hacer con alfa-fetoproteína, resonancia magnética o tomografía trifásica cada 3 meses, los primeros 2 años, y luego vigilancia cada 6 meses hasta el último día de sus días del paciente con la intención de ver qué es lo que pasa. Eso siempre hay que hacer el seguimiento, sea por radiofrecuencia, sea por resección hepática, sea por trasplante, ¿no? Muy bien, justo llegó la lista. A ver, había Eric. A ver. Un paciente varón de 60 años, cirrosis hepática, Shire con hipertensión portal, nódulo único de 5 centímetros en segmento 5 del hígado sin otras comorbilidades, ¿ok? Y encuentras esto, ¿no? Esta capta en fase arterial, de lava en fase venosa. ¿Qué hace con este paciente? Aldea, Shirley. Aldea, ¿está? ¿No está? Doctora. ¿Qué hace con ese paciente? ¿Ah? Radiofrecuencia, dice la doctora. Álvarez, Marco, Álvarez. ¿No está? Andrés Estefano, doctor. ¿Qué hace con ese paciente? Quimioembolización. Aparco, Marilyn. Doctora, ¿qué hace con ese paciente? Inyección de Arteaga. Presente. Y ahorita. Sí, ¿qué haces tú? ¿Qué hace, doctor Arteaga? Tumor de 5 centímetros, patrón vascular, captación en fase arterial, lavada en fase venosa, cirrosis hepática, HIV, 60 años, sin comorbilidades. Ablación, dice. ¿Qué me dice el doctor de ella? Sí, también era la no sapera porque la clasificación está bien, solo la no sé qué esperaba. ¿Quién tiene una opinión diferente? ¿Quién piensa que es resección? Levante la mano. ¿Quién piensa que es trasplante? Levante la mano. Nada. Trasplante, pues. Estamos diciendo que los criterios de Milán son tumor único de 5 centímetros o máximo 3 tumores de menos de 3 centímetros en cirróticos con hipertensión portal. ¿Ok? Entonces, sin comorbilidades, hipoxero, ¿no es cierto? Entonces este paciente iría a trasplante.
Ablación no, porque la ablación no sirve, hemos dicho que la ablación no sirve en tumores de menos de 2 centímetros, PEI o radiofrecuencia. Incluso la radiofrecuencia puede servir en nódulos de 2 a 3 centímetros, a lo mucho, como una cosa adicional, ¿no? Pero 5 centímetros no sirve la radiofrecuencia. Y el TASE no, el TASE para este paciente le tiene indicación para una terapia curativa y una terapia paliativa. ¿Sí? Pero, doctora, estos pacientes Shai B, usted dijo que los ataques tienen Shai A. No. Yo lo que he dicho es que la resección hepática se puede dar en Shai A sin hipertensión portal, puedes dejar hasta un volumen residual funcional de la resección hepática de máximo 40, de mínimo 40%. Cuando es un paciente Shai A con hipertensión portal o Shai B tenga hipertensión portal, ya no va para cirugía y va para trasplante hepático en este caso. Muy bien, sigamos. Caso 2. Barrutia, a ver, doctor. Usted que es el futuro del Perú. A ver, paciente varón, 38 años, hepatitis B, no cirrótico, con tumoración que ocupa los segmentos 5, 6, 7 y 8. Tomamos una biopsia, hepatocarcinoma, sin otras comorbilidades. Conducta a seguir. Doctor Barrutia. Usted que es el futuro del Perú, no va a quedar mal. El futuro del Perú muy incierto, señor. A ver, que me ayude. Pastillas. Doctor, ¿qué hace con ese paciente? Conducta a seguir. No sé qué significa. Restricción parcial. Una aberración, ¿no? Claro. Vasalar. A ver, doctor, conducta a seguir con este paciente. 38 años, hepatitis B, hígado no cirrótico, que ocupa casi todo el lóbulo derecho. Hepatocarcinoma en la biopsia, no con movilidades. Conducta a seguir. Ser una tumoración única, se podría pensar en una resección hepática. ¿Cómo se llamaría la resección de hepática? Hepatotomía derecha. Ya. ¿Harías alguna otra cosa más antes? Conducta a seguir. Ya, pese a que estaría, le toma la tomografía, ya. No hay metástasis. ¿Alguna otra cosa más? Que paguen caja, dice. No. ¿Basán? A ver, doctor, a ver, cuénteme. ¿Qué haces tú? No sé si sería factible ver la funcionalidad. Ya, perfil hepático. A ver, ponte que pudiera estar un poco, porque como está así todo así, de repente está aplazando un poco la movilidad y de repente tiene bilirrubina de 3 y fosfatasa alcalina aumentada, transaminasa ligeramente aumentada porque tiene hepatitis B. De la funcionalidad del día, o sea, ¿Cómo? comprobarle que tenga. ¿Qué haces? ¿Qué pides? Lo que dijo de Volumetría. Entonces en los pacientes, una vez de que encuentras de que ves el diagnóstico, estadiaje, va para cirugía, sí. Entonces, volumetría hepática. Volumetría, además dependiendo de la volumetría, vamos a ver qué cosa hacemos con este paciente. Entonces acá no hay metástasis. Se toma la volumetría, 16%. Breña, doctor Breña, ¿qué hacemos con este paciente? Creo que la volumetría es 16%. Ya, diseño. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Agustín Merino, dice el doctor. Burga. ¿Está burga? No está. Se ha ido de vacaciones.